Aún existen rincones del planeta donde el tiempo no avanza, donde no hay carreteras, ni hospitales, ni satélites que puedan revelar lo que allí ocurre. Son zonas fuera del mapa y fuera del sistema. Territorios protegidos no por muros, sino por algo más poderoso: el rechazo total al mundo moderno. En estos lugares sobreviven tribus que han vivido aisladas durante milenios, que no conocen nuestros gobiernos, nuestras leyes, ni nuestras intenciones. Y que, cuando alguien cruza sus fronteras, responden con arcos, lanzas, o con un silencio tan antiguo como su historia. ¿Qué pasaría si alguien entrara y nunca saliera? ¿Y si el verdadero peligro no fueran sus armas, sino lo que revelan sobre nosotros? Antes de continuar, suscríbete a Cronotierra y activa la campanita. Así formarás parte de una comunidad que viaja más allá de lo conocido, explorando los rincones más ocultos y misteriosos del planeta. Y quédate hasta el final, porque conocerás a una de las tribus más desconcertantes y peligrosas del planeta, un pueblo que ha vivido oculto en la selva durante generaciones, que nunca ha aceptado contacto y que responde con silencio o con flechas. Ahora sí comenzamos. Tribu 1. Sentineleses, los guardianes invisibles de la isla prohibida. En medio del vasto Golfo de Bengala, escondida entre tormentas tropicales y aguas profundas, existe una isla envuelta en misterio. Desde el cielo, la isla Sentinel del Norte parece un paraíso virgen, exuberante, silenciosa, intacta, pero esa primera impresión es una ilusión, porque lo que yace en su interior es algo que muy pocos seres humanos han presenciado, y aún menos han vivido para contarlo. Esta isla no está vacía. Es el hogar de los sentineleses, una de las últimas tribus completamente aisladas del planeta. Según el Anthropological Survey of India, su presencia aquí se remonta a más de 60.000 años. Eso los convierte no solo en una rareza antropológica, sino en un vínculo directo con el pasado más remoto de la humanidad. Vivían aquí cuando los neandertales aún caminaban por Europa, antes de que existieran ciudades, imperios o mapas. Hoy siguen negándose al mundo moderno con la misma firmeza que entonces. No usan escritura, no cultivan la tierra, no conocen el fuego industrial ni la electricidad, pero han aprendido, generación tras generación, una lección fundamental: cómo sobrevivir resistiendo. Ese rechazo no es simbólico, es real. Cada vez que alguien ha intentado acercarse a la isla, los sentineleses han respondido con hostilidad. Desde la orilla, lanzan flechas, lanzas y gritos incomprensibles. Su lenguaje no guarda relación con ningún otro idioma conocido y nunca ha podido ser descifrado. Su cultura permanece como su selva, cerrada, densa, inaccesible. Ya en 1974, un equipo de National Geographic intentó filmarlos desde una embarcación. Dejaron obsequios como cocos, utensilios, incluso un cerdo muerto. En respuesta, el director de fotografía, Umesh Narain, recibió una flecha en la pierna. Era su forma de decir: no queremos sus cosas, no queremos su mundo. Décadas después, ese mensaje no ha cambiado. En 2006, dos pescadores locales, Sunder Raj, de 48 años, y Pandit Tiwari, de 52, se quedaron dormidos mientras faenaban cangrejos en aguas restringidas. La marea arrastró su bote hasta la playa. Al amanecer, fueron atacados por los sentineleses y asesinados. Sus cuerpos fueron colocados sobre estacas visibles desde el mar, como advertencia silenciosa para cualquier intruso. La Guardia Costera de la India intentó recuperar los cadáveres en helicóptero, pero cuando la aeronave descendió cerca de la costa, una lluvia de flechas obligó a los pilotos a retroceder. Nadie volvió a intentarlo.
Un caso aún más conocido ocurrió en 2018. John Allen Chau, misionero cristiano de 26 años, nacido en Alabama, Estados Unidos, estaba convencido de que había sido llamado por Dios para evangelizar a los sentineleses. Estudió medicina básica, aprendió a sobrevivir en condiciones extremas y viajó a la India con un plan: acercarse a ellos en secreto y predicar el evangelio. Pagó a pescadores locales 25.000 rupias indias para que lo llevaran a la isla de noche. Durante varios días intentó establecer contacto, les lanzó Biblias, habló en inglés, cantó himnos. En su diario escribió frases como: Dios, si quieres que me maten, que así sea. No tengo miedo de morir. El 17 de noviembre logró pisar tierra firme. Los testigos vieron cómo fue interceptado casi de inmediato. Una flecha lo alcanzó en el pecho. Su cuerpo fue arrastrado por la tribu y enterrado en la arena. Las autoridades descartaron recuperar sus restos para evitar una confrontación aún mayor. Y lo cierto es que en este territorio hasta el cielo es vigilado. Después del tsunami de 2004, cuando helicópteros de la Armada India sobrevolaron la isla para comprobar daños, los sentineleses dispararon flechas al aire intentando derribar las aeronaves. Uno de los guerreros, apenas un adolescente, fue fotografiado tensando su arco hacia un helicóptero militar. Sin miedo, sin duda, desafiando una máquina que probablemente no entendía, pero que sabía que traía peligro. Ese momento quedó inmortalizado como símbolo: un hombre primitivo, en pie, descalzo, apuntando al cielo, resistiendo a toda una civilización. Desde entonces, el gobierno indio ha mantenido una política clara: prohibido acercarse a menos de 5 millas náuticas de la isla. Está penado por la ley, y no por protección del visitante, sino por respeto al aislamiento de la tribu. Porque lo que para nosotros puede ser una simple visita, para ellos puede ser un apocalipsis. Su sistema inmunológico jamás ha sido expuesto a virus comunes. Una gripe, una infección o una bacteria podrían causar una catástrofe sanitaria. Por eso, en este caso, la distancia no es exclusión, es protección mutua. Y sin embargo, algo nos incomoda profundamente: no entender, no saber, no poder entrar. ¿Quiénes son? ¿Qué sueñan? ¿A qué temen? Tal vez nunca lo sepamos, y quizás así deba ser. Imagina por un instante que estás allí, frente a la isla, con el motor apagado, solo el sonido de las olas, el calor húmedo del trópico. En la distancia, figuras entre los árboles, te observan. No saludan, no huyen, solo esperan, y entiendes que el invasor eres tú. En un mundo que todo explora, graba y comparte, ellos nos recuerdan que hay lugares que deben permanecer intactos, no por romanticismo, sino porque el silencio también es sagrado. ¿Tenemos derecho a intervenir en su mundo solo porque el nuestro no soporta el misterio? ¿Qué opinas tú? No te vayas todavía, porque lo que estás a punto de descubrir es igual de desconcertante. Algunas tribus se aíslan por completo. Otras, en cambio, conviven entre dos realidades: la suya y la que intenta alcanzarlos. Y cuando esas dos fuerzas chocan, lo que surge no siempre se puede explicar con lógica. En lo más profundo de Papúa Occidental, dentro de una selva densa y ancestral, habita un pueblo que desafía nuestras ideas sobre lo que significa civilización. Ellos son los Korowai, y su forma de vida no solo ha fascinado a antropólogos y exploradores durante décadas, también ha despertado temor, incredulidad y controversia. Tribu 2, Korowai. Arquitectos del aire y herederos de un mundo oculto. Imagínate caminando por una selva densa, húmeda, donde la luz apenas logra filtrarse entre los árboles. De pronto, miras hacia arriba y ves una casa flotando sobre la copa de un árbol.
no una cabaña, una vivienda real, habitada, suspendida a más de 30 metros del suelo. Bienvenido al mundo de los Korowai. Para ellos, construir en las alturas no es una elección estética, es defensa, es adaptación, es cultura. Desde esas estructuras elevadas vigilan animales salvajes, evitan inundaciones y se protegen de enemigos invisibles. La selva es su hogar, sí, pero el aire es su refugio. Esta arquitectura asombrosa fue documentada por primera vez en los años 70, cuando antropólogos holandeses y misioneros lograron un primer contacto con algunos clanes. Hasta entonces se pensaba que el interior de Papúa Occidental estaba vacío, pero lo que encontraron fue un mundo vivo, complejo, organizado a su manera y profundamente ajeno a cualquier estructura occidental. Sin embargo, lo que hizo que los Korowai captaran la atención del mundo no fueron sus casas, fueron los relatos, reales o distorsionados, sobre un tema que toca lo más profundo de nuestro tabú colectivo: el canibalismo ritual. Según testimonios recogidos entre las décadas de 1970 y 1990, algunos clanes Korowai ejecutaban y, en casos extremos, consumían a personas acusadas de ser Kahua, una figura temida, una especie de brujo oculto que, se creía, causaba enfermedades desde dentro del cuerpo. En una comunidad donde no existe la medicina moderna ni la explicación científica de lo invisible, la búsqueda de culpables se vuelve espiritual y el castigo, simbólicamente purificador. ¿Fue esto real? Algunos antropólogos sostienen que sí, que existieron casos aislados, bajo un contexto muy específico. Otros creen que ciertos clanes exageraron estas historias ante cámaras extranjeras para ganar protección o notoriedad. Porque cuando una cultura inspira miedo, es menos probable que sea colonizada. Lo cierto es que, aunque hoy no haya pruebas recientes concluyentes, los testimonios recogidos por medios como BBC, National Geographic o documentales como Before They Pass Away coinciden en patrones y en escalofríos. Hoy, los Korowai no son una sola tribu, son dos mundos coexistiendo en uno. Algunos clanes más cercanos a los ríos han aceptado parte del mundo exterior, visten camisetas, usan machetes de acero, permiten ser grabados y hasta participan en circuitos turísticos controlados. Viven en lo que podría parecer una transición pacífica hacia la modernidad. Pero si te adentras en el bosque, más allá de los caminos, más allá de la cobertura, encontrarás otra realidad. Grupos que aún viven como hace siglos, con arcos, lanzas, tabúes inquebrantables y reglas que solo ellos comprenden. Para ellos, el mundo exterior no es una promesa, es una amenaza. Y ahí nace una tensión brutal, porque cuando una cultura viva se convierte en contenido, ¿dónde termina la admiración y empieza la explotación? ¿Hasta qué punto podemos observar sin dañar? ¿Y cuántas veces miramos solo para no tener que entender? No todas las tribus responden igual al contacto, algunas huyen, otras negocian. Y unas pocas hacen algo mucho más complejo, aparentan integrarse, mientras dentro siguen resistiendo en silencio. La historia de los Korowai no es solo exótica, es incómoda. Nos pone frente a un espejo que nos da derecho a documentar una cultura que nunca pidió ser observada. Hemos llegado a la mitad de este viaje y quiero felicitarte porque estás cada vez más cerca de conocer a la tribu más letal del mundo. La próxima parada te llevará a un valle donde la tradición se entrelaza con armas y ritmos de guerra. Pero antes, prepárate mentalmente. Lo que vas a descubrir puede cambiar tu forma de entender la defensa cultural. Tribu 3. Mursi. Guerreros de barro, lanzas y lip plates. Visualiza que caminas entre rocas resecas y arbustos espinosos
bajo un sol implacable. El polvo se levanta a tu paso. A lo lejos escuchas tambores, golpes secos y ritmados que marcan el pulso del día. Ves figuras perfiladas contra el horizonte, hombres altos, delgados, con rostros pintados y lanzas al hombro. Estás entrando al territorio de los Mursi, en el sur de Etiopía. Este pueblo seminómada vive en el Valle del Omo, al norte de Kenia. Su subsistencia depende del ganado, el sorghum y rituales tradicionales. Los Mursi son reconocidos mundialmente por un elemento: las lip plates, grandes discos en el labio inferior de las mujeres. Inserción ritual que comienza entre los 15 y 18 años, alcanzando diámetros de hasta 20 centímetros como muestra de fuerza, belleza y estatus. Pero hay algo más, tradición que se vuelve estrategia. Entre los hombres, especialmente jóvenes solteros, existe un ritual de duelos llamados tagin, batallas con palos de madera de más de 2 metros, donde se mide ánimo, peso y valentía. En los últimos años los Mursi han recibido visitantes, pero no creas que ves su vida dentro, a pleno. En realidad existen aldeas escénicas donde posan con labios agrandados, cuernos decorativos y pintura facial vendido a cambio de una propina. Detrás de ese show se esconden comunidades que siguen inconmensurables, viviendo del trueque y de la autosuficiencia, alejados del lente. Estas diferencias marcan la tensión entre autoconservación y contenido cultural. Estás allí con ellos, entre polvo y resina. Ves a un joven practicando su donga, enfrentándose en un ritual con su hermano. Luego lo ves cargar un arma cuando aparece un desconocido. En la frontera de su mundo, estas escenas nos llevan a preguntas profundas. ¿La observación cultural siempre respeta? ¿Hasta dónde permanece auténtica una tradición cuando entra la cámara? Si aún no lo has hecho, suscríbete a Cronotierra y activa la campanita, porque lo que viene es aún más intenso. Una tribu que no solo protege su forma de vida, la defiende a sangre y fuego. Seguimos adelante con una de las tribus que más ha desconcertado al mundo moderno. Sus rituales, su historia y su forma de vida nos invitan a mirar más allá de la selva y a cuestionar nuestras propias fronteras culturales. Tribu 4. Yanomami, guerreros del bosque y custodios del espíritu. Imagina adentrarte en el corazón del Amazonas, caminar entre raíces que brotan del suelo como serpientes dormidas. El aire es denso, el calor te envuelve y los sonidos de la selva no cesan. Frente a ti, una aldea circular, una comunidad que vive sin luz eléctrica, sin carreteras y sin miedo. Estás en territorio Yanomami. Este pueblo indígena habita entre el norte de Brasil y el sur de Venezuela. Su organización es compleja, sus costumbres profundas y su conexión con la selva. Total. Aquí la muerte no se oculta, se honra, se digiere. Cuando un Yanomami muere, su cuerpo se deja al aire durante semanas. Luego los huesos se recogen, se incineran y las cenizas se mezclan con puré de plátano. La familia las consume como acto final de unión. El espíritu del fallecido regresa a su gente, desde dentro. Pero no todo en su historia es ritual. También hay sangre. Durante décadas, los Yanomami han vivido bajo amenaza. No siempre por tribus rivales, sino por invasores que llegan en busca de oro. Desde los años 70, miles de garimpeiros, mineros ilegales, han penetrado sus tierras. En 1993 ocurrió uno de los episodios más oscuros: la masacre de Haximu. 16 Yanomami fueron asesinados brutalmente, incluidos mujeres, ancianos y niños. Los responsables, un grupo de buscadores de oro armados. Fue tan devastador que el Estado brasileño lo reconoció como genocidio. Y no terminó ahí. Hoy, casi 3 décadas después, los Yanomami siguen siendo atacados.
Organizaciones criminales como el PCC, Primer Comando da Capital, han extendido redes de minería ilegal en sus tierras. El mercurio contamina sus ríos, el aire trae malaria. En 2023, más de 570 niños Yanomami murieron por desnutrición, enfermedades respiratorias o envenenamiento. El Ministerio de Salud de Brasil declaró emergencia humanitaria nacional. El mundo lo vio y pronto volvió la mirada hacia otro lado. Pero ellos siguen ahí. Entre árboles milenarios y ríos de barro, los Yanomami sobreviven. Una cultura que se defiende porque no le queda otra opción. Imagina estar ahí. Ves a una mujer mayor moler raíces mientras su nieto limpia un cráneo ancestral, mientras escucha cómo se acercan forasteros por el río. Estás dentro, lo sientes, la selva respira contigo, pero también te observa. Esta historia no es cómoda, no es simple, no es parte de un decorado turístico, que algunas culturas no solo resisten por orgullo, sino por supervivencia, y que la violencia que hoy los rodea no la inventaron ellos, la trajimos nosotros. Si esta historia te conmovió o te hizo reflexionar, cuéntanos abajo qué piensas. Tu voz importa. Estamos llegando al final de este viaje, pero ahora llegamos a la tribu que más ha conmocionado al mundo, un pueblo que no ha pedido ser conocido, que no quiere cámaras, ni ayuda, ni teorías, solo quiere lo que una vez tuvo, silencio. Y cuando ese silencio es amenazado, responde con flechas. Ahora sí, prepárate, nos adentramos en un mundo donde el aislamiento se convierte en defensa y la supervivencia en combate. Tribu 5. Mashco-Piro, los invisibles del Manu. Mashco-Piro, la tribu que más ha conmocionado al mundo. Imagina navegar por el río Madre de Dios en plena Amazonía peruana. La selva lo cubre todo, el aire está cargado de humedad, el sol apenas penetra entre los árboles. No hay caminos, no hay guías, solo un rumor. Los Mashco-Piro están cerca. Durante décadas fueron apenas una sombra en la selva, un misterio. Se sabía que existían, pero nadie los veía de cerca. Y quienes lo hacían, rara vez regresaban con respuestas. Los Mashco-Piro, también llamados Nomole, son considerados el grupo no contactado más numeroso de América del Sur. Se estima que son entre 600 y 750 personas, repartidas en clanes móviles dentro del Parque Nacional del Manu y territorios contiguos en Madre de Dios y Ucayali. Su idioma tiene raíces similares al de los Yine, aunque no se ha documentado con precisión. No aceptan contacto formal, no tienen alianzas conocidas, no quieren formar parte del mundo que los rodea. Durante muchos años, su existencia fue casi invisible para el mundo exterior, pero a medida que la selva se ha ido reduciendo, los Mashco-Piro han empezado a aparecer, no por curiosidad, sino por necesidad. Desde la década de 1990 y especialmente en los últimos años, se han reportado múltiples avistamientos de Mashco-Piro en las riberas del río Manu. Aparecen brevemente, armados con arcos, algunos portando objetos modernos que han recolectado sin permiso. Se acercan, observan, y si se sienten amenazados, atacan. En 2022 se documentaron ataques en los márgenes de concesiones forestales, donde al menos un maderero murió y otro resultó herido por flechas. Fueron ataques no provocados pero advertidos. Los Mashco-Piro ya habían sido vistos en la zona días antes, según informes de FENAMAD, una organización indígena de defensa de territorios nativos. En 2024, otros 2 trabajadores forestales perdieron la vida en circunstancias similares. Se habían adentrado en una zona restringida, legalmente protegida, pero invadida por la tala ilegal.
En todos los casos, los reportes coincidieron en algo. Los Mashcopiro no atacan por conquista, atacan por supervivencia. Según la organización Survival International, cada vez que un grupo como este lanza una flecha, está diciendo: este es nuestro hogar, no crucen. Y lo dicen porque ya han sido perseguidos antes. Documentos históricos relatan que a principios del siglo XX, durante la expansión del caucho en la Amazonía, los Mashcopiro sufrieron masacres por parte de colonos armados. Desde entonces han optado por la estrategia más extrema: desaparecer del mundo. Pero el mundo no los ha dejado en paz. La construcción de carreteras ilegales, concesiones madereras y la extracción de recursos ha reducido brutalmente su territorio. Desde 2020, más de 200 kilómetros de selva han sido deforestados en zonas clave de tránsito ancestral de los Mashcopiro, especialmente en las zonas adyacentes al Parque Nacional. El mercurio de la minería ilegal contamina los ríos, los madereros traen enfermedades, los turistas, a veces sin saberlo, cruzan líneas invisibles que nunca debieron cruzar. Y entonces, ellos aparecen, con la piel cubierta de pigmento vegetal, con flechas largas y arcos tensos, con una mirada que no suplica, no pregunta, solo protege. En varias ocasiones han sido avistados comunicándose mediante silbidos, imitando el canto de aves del bosque como forma de advertencia o señal territorial. Algunos de estos encuentros no han terminado en violencia, pero cada vez están más cerca de zonas habitadas, y eso significa que el riesgo es cada vez mayor para todos. Si has llegado hasta aquí, gracias. Has viajado con nosotros por selvas cerradas, culturas invisibles, rituales extremos y territorios donde cruzar una frontera puede costar la vida. Pero esto no fue solo un documental, fue un encuentro con aquello que aún se mantiene fuera del alcance, resistiendo ser revelado. Y si sientes, como nosotros, que esto no debería terminar aquí, déjalo claro en los comentarios con la frase "segunda parte". Así sabremos que estás listo para continuar explorando lugares más profundos, más remotos y aún más peligrosos. ¿Qué otras culturas olvidadas, secretos ocultos o territorios prohibidos te gustaría que investiguemos en próximos documentales? Tu curiosidad nos marca el rumbo. No olvides de suscribirte a Cronotierra y activar la campanita, porque todavía existen historias que nadie ha contado y esto apenas comienza. Nos vemos en el próximo documental.